y amigas en la fe de Cristo Jesús. En el nombre del Señor, les doy la bienvenida a su programa Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, al cual le rendimos amor, adoración y le seguimos de todo corazón porque es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Le doy las gracias por estar conmigo en este su programa. Le doy a usted mis bendiciones de parte de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A todo amigo que nos visita por primera vez, amiga, inscríbase en nuestro programa, póngame un me gusta y comparta este mensaje con sus amistades. A los amigos que estamos siempre juntos desde ya un buen tiempo, compartan por favor esta palabra. No se olvide de ponerme un me gusta, que esto me ayudará a seguir predicando en estos medios la palabra del Señor y podemos usted y yo ganar almas para el reino de los cielos. El Señor pues les bendiga y oro por ustedes. Amado Dios, bendigo a cada persona que está con nosotros en este programa hoy día, mañana y en los días siguientes. Bendice su hogar, su familia, su economía, su salud y sus peticiones concede mi Señor. En el nombre santo, poderoso de Jesús. Amén. Hoy tenemos un mensaje sobre Naamán, general del ejército del rey de Siria. Y se encuentra la lectura bíblica en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande de delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él os sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Gloria a Dios. He aquí un relato verídico de amor de Dios. No solamente Dios quería redimir, salvar a Israel, sino también a todas las naciones. Siria no era judía, no era israelita. Y el rey de Siria siempre mandaba hacer excursiones de soldados, de ejércitos, a hacer la guerra a varias naciones. Y su gran general, Naamán, gozaba del amor, del cariño, de las atenciones del rey de Siria, por cuanto Naamán era uno de sus más grandes hombres, valientes, guerreros. Pero estaba enfermo de lepra, se le caía la carne, le picaba la carne que le quedaba, se rasgaba. Y era algo doloroso, pero aún así eso no evitó que él fuera a la guerra, que él fuera un aliado, una persona que servía devotamente al rey de Siria, su señor. Pero resulta que en una de las excursiones que hicieron los hombres del rey de Siria, llevaron cautiva a una joven, y esta joven fue a trabajar de criada
a la casa de Naamán servía a la esposa del general Naamán. Y la chica vio y observó la enfermedad de este general Naamán y habló con toda sinceridad a la esposa de Naamán y le dijo: si el señor Naamán fuera a Israel y hablara con el profeta Eliseo, el hombre de Dios, él le sanaría de la lepra. Entonces va Naamán y le cuenta al rey de Siria, y el rey de Siria, por verlo sano, le dice: ve entonces que yo voy a enviar cartas para que el rey de Israel te atienda. Y dice que preparó las cartas. Y el rey dijo: ahí te mando, le dijo al rey de Israel, ahí te mando para que sanes a mi siervo Naamán. Luego el rey se rasgó las ropas, el rey de Israel rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo acaso Dios que mate y dé vida, para que este rey de Siria envíe a mí a su hombre para que yo lo sane de la lepra? Considerad ahora cómo busca la guerra contra mí, la oportunidad de pelear conmigo. Siendo rey de Israel, mis queridos amigos, no tenía la experiencia espiritual para creer que Dios tenía su profeta, su enviado, para hablar al pueblo palabras de Dios, que venía de Dios directamente a a Eliseo, porque Samuel también era un profeta de Dios. A Eliseo. No comprobó los poderes inmensurables de Dios, que creyó que le estaban buscando una oportunidad para la guerra, para pelear entre naciones. Dice la palabra de Dios que se rasgó los vestidos. Un hombre sin fe. Y así hay mucha gente actualmente que no tiene fe en Dios, pero sí va a los brujos, va a los hechiceros, pagan su dinero para que les hagan brujería, hechicería, les adivinen la suerte, buscan al diablo para que les sane y no saben que se quedan comprometidos esa persona y toda su descendencia. Hasta la cuarta y quinta generación quedan pactados con el diablo. Prefieren ir al diablo, prefieren ir al hombre que a Dios. Si mi pueblo se humillare, dice el Señor, yo iré desde los cielos. Clama a mí, yo te responderé. Dios quiere hombres que clamen, que tengan fe, y entonces Dios manifestará sus maravillas. Naamán se decidió a sanar. Naamán creyó que si había un profeta de Dios, él sería sanado. Y fue. He aquí. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. ¿Cómo es que le dice eso a Eliseo? Porque el varón de Dios escuchó lo que el rey había hecho de Israel. Entonces Naamán se presenta ante Eliseo, el profeta de Dios. ¿Y cuál es el resultado, mis hermanos? Naamán, general, fue con una comitiva, fue con regalos, fue con talentos de plata, de oro, para regalar a Eliseo. Pero a Eliseo, como a cualquier verdadero hombre de Dios, no le impresiona el dinero, como hay muchos ahora que por plata, hermanos, son capaces de poner el nombre de Dios de por medio para recibir dinero, comerciantes de la fe. Pero aquí demuestra la palabra de Dios que no es por regalos, no es por dinero que Dios obra, sino por un corazón
contrito y humillado. He aquí, él creyó que porque era el general de Siria, del rey de Siria, Eliseo iba a venir y se iba a postrar a sus pies y le iba a decir: mi señor, pídame lo que quiera. Pero no, Eliseo solo salió hasta su puerta y no salió de ahí. Y de ahí nomás mandó a decirle que se zambulliera 7 veces, se sumergiera 7 veces en las aguas del Jordán. Pero ¿qué pasó? Él dijo: ¿cómo en esas aguas sucias yo me voy a sumergir? Vámonos. Enojado, volvió a subir a la carroza. Pero sus hombres le dijeron: Señor, ¿has venido hasta aquí para irte sin nada, con las manos vacías, sin respuestas? Y esto hubiera ocasionado una guerra, hermanos. Hubiera ido Naamán leproso de nuevo y el rey de Siria hubiera dicho: ¿cómo no te atendieron? ¿Cómo no atendieron a mi siervo? Y hubiera ocasionado una guerra contra Israel. Entonces sus hombres le hicieron reflexionar. Fue un mensaje que para Dios no hay nada imposible. Así cuando el ciego pidió la vista a Jesús y Jesús escupió en el suelo, en la tierra, y con su dedo removió su saliva y hizo un lodo y se lo puso en el ojo al ciego y le dijo: ahora ve y lávate ahí en el estanque de Siloé. Y fue y se lavó y de repente empezó a ver y dijo: veo, estoy viendo. ¿Qué le sanó? El lodo. El Señor se complace en la obediencia. No digo: qué asco, ¿qué me vas a hacer? Que con lodo ese que me cierra el ojo. No, deja que Dios obre. Dios muchas veces trata para ver la humildad, la obediencia, porque dice que Dios se complace más en la obediencia que en 1000 sacrificios y en el prestarle atención. Así que obedece a Dios y préstale atención si quieres sanar de cualquier enfermedad. La lepra en aquellos tiempos era una maldición, era un castigo por pecados. Así trataba la gente a la lepra, a todo leproso o leprosas. Así que toda persona que está pecando, matando, robando, secuestrando, extorsionando, estafando, cobrando cupos, matando, asesinando, son leprosos. El que practica el pecado de pedofilia y otros pecados de colores, y el que practica el pecado de la prostitución o la ludopatía, los juegos, son leprosos espirituales. El que vive fornicando, complaciéndose sexualmente sin casarse, está provocando la ira de Dios y por lo tanto es un leproso. El adúltero, el que no cumplió su promesa a su esposa o a su esposo de serle fiel hasta que la muerte los separe, estos también son leprosos, dice el Señor. Los que venden drogas, el tráfico de drogas, los que venden alcohol y emborrachan a la gente para ganar dinero, también son leprosos, dice el Señor. El que explota al pobre, los que están reclutando niños, niñas, señoritas tiernas para la prostitución, son leprosos. Los que venden niños, niñas, señoritas para ser esclavas sexuales de gente millonaria, son leprosos. Los que practican el aborto y ganan dinero y hacen fortunas, cuentas bancarias, casas de lujo, son también leprosos. No solamente los que practican el aborto, sino las personas que tienen la costumbre de abortar los niños. Pero si tú has pedido perdón y te has arrepentido,
quiere decir que lo has hecho de corazón, nunca más lo volverás a hacer. Así que arrepentíos, dice el Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ven a Jesús como vino Naamán, el general del rey de Siria. Reflexionó Naamán ante el consejo de sus hombres y pensó que hasta eso podría ocasionar una guerra entre esos dos pueblos y miles de muertos. Entonces se sumergió una vez y salió leproso. Se sumergió la segunda vez, salió leproso. Hasta la séptima vez ya estaría desanimándose. Una vez más, mi Señor, la última, Señor. Se sumergió la séptima vez y cuando salió de las aguas, su rostro, su cuerpo estaba como un niño recién nacido, sin lepra, sin heridas, sin cicatrices, sin llagas, sin gusanos que traía esa enfermedad. Hermanos, yo una vez, hace más o menos 10 años, 15 años, fui a un hospital y ahí estaba un hombre que gritaba de dolor y le picaba, pero sus piernas las tenía al aire sin tapar. Y ahí se veían huecos y los gusanos salían y se metían por el otro hueco y salían gusanos y se metían por el otro hueco. Yo lo vi con estos ojos y no era lepra. ¿Qué sería? ¿Gangrena o qué enfermedad tan atroz que en vida el hombre se estaba gusanando? Veía yo los gusanos que salían gordos ahí, así como cuando ves las abejas que están en el panal de miel. ¡Oh Dios! Así estaba Naamán. Pero la séptima vez que sale limpio, sano, aleluya, qué alegría tuvo este hombre y agarró y manifestó algo increíble. Y dijo en el versículo 15, y volvió el varón de Dios, y volvió al varón de Dios, o sea, Naamán volvió a donde estaba el varón de Dios, Eliseo, y toda su compañía, o sea, unos 50 hombres, soldados. Aleluya. Y se puso delante de él. Y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Este sirio reconoció que el Dios de Israel era real. Que sí había Dios verdadero, único en Israel. Por eso nosotros, hermanos, somos cristianos evangélicos. No adoramos dioses de madera, de yeso, de piedra, de oro, de plata. El oro lo roban. Se pierde, ya no lo ves más. Se cae la estatua en 1000 pedazos. Adentro no tienen alma ni espíritu. Adentro no tienen corazón. Tienen ojos, pero no ven. Tienen manos, pero no hacen nada. Tienen pies, no caminan. Y adentro no hay vísceras, no hay pulmones, no hay voz, no hay nada. Nosotros adoramos a un Dios vivo, real. A Jehová de los ejércitos que creó los cielos y la tierra, que hizo al hombre y a la mujer, y del hombre y de la mujer los descendientes que somos hasta hoy de Adán y Eva. Pero nos ha dado un nuevo Adán, el segundo Adán, Jesucristo, para salvarnos, perdonarnos y restaurarnos y limpiarnos de la lepra del pecado. Venid a mí, dice Jesús, los que estáis cansados y trabajados, yo os haré descansar. Él te va a quitar tus penas, tus cuitas. He aquí, Naamán sí escuchó la voz de Dios y fue al encuentro de su milagro, al encuentro de Dios, y lo encontró y pudo decir, convirtiéndose, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, en ninguna parte, sino en Israel. Gloria a Dios. He aquí un milagro tan grande, dice la palabra de Dios en el versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió
como la carne de un niño y quedó limpio, limpio. Por eso dijo que reconocía. Vuelvo a repetirlo. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Gloria a Dios. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. El general se hace siervo y le dice al profeta: he aquí, recibe un presente de tu siervo. Pero Eliseo le dice que no, porque él no cobra por los milagros, él no cobra por las sanidades, él no cobra por el servicio de presentar la palabra de Dios como comerciantes. Por ejemplo, yo, Rosabí Rodríguez, a mí no me puedes poner en el mismo costal de harina de los que piden plata, de los que cobran, hasta piden casas, propiedades, super donaciones. Yo no recibo ni una donación. Acá el techo de la iglesia tiene 50 años de eternidad, todo ya se cae el polvo y todo. Y en verano esto arde como una plancha eléctrica, quema la cabeza, el cuerpo. Y en invierno un frío terrible. No hay techo acá, más que eso que le digo. Nadie, muchos han venido, han visto. Del Ministerio de Vivienda vinieron aquí como 10 ingenieros, personas, miraron las columnas que ninguna tiene fierro, son de piedra y cemento nada más, y lo golpearon y dijeron: sí, esto no tiene fierro, le vamos a hacer 8 columnas gratis, me dijo. Cambiaron de gobierno, vino el señor PPK y se canceló la obra aquí en esta casa, que para mí hubiera sido una ayuda muy grande que me hagan las 8 columnas, aunque hay más columnas por hacer, pero me hubiera aliviado aunque sea para poder hacer techo hasta 8 columnas. Pero sin embargo no pido dinero, hermanos. Si algún día me llegara un dinero acá, sería por obra y gracia de Dios, milagrosamente. Pero no que yo esté pide plata para irme a Cancún o a irme de paseo a algún lado. Yo quiero contarles una cosa. Nunca me he ido de vacaciones a ninguna parte. No he usado el nombre de Dios para vacaciones. No porque no quiero, quisiera. Pero no se ha dado, ¿me entiende? Y ya cumplió 80 años. Por eso esto me hace ver la honestidad del hombre de Dios, el profeta de Dios. Y nunca decía: soy el profeta, soy el profeta. Hay un montón de gente que soy profeta, soy profeta. Hombres y mujeres se hinchan, se inflan. Soy apóstol, pero no tienen una vida de apostolado. Pura fanfarria, pura vanidad. Arrepiéntanse. Y si eres profeta, espero que se cumplan tus profecías. ¿Sabe por qué? Porque si es la voz de Dios hablando en ti, en usted, se cumplirá lo que has hablado. Hasta ahora no se cumplen las profecías de mucha gente. Acá vino uno que dijo a todos los que pasaron adelante que se iban a casar. Y una pareja que ya tenía como 2 años, nunca se casó. Más bien se ha metido con otro hombre ya, la mujer. Ya está embarazada del otro. Y el otro, ninguno se casó. Como 10 personas. ¿Saben? No andemos mintiendo para impresionar a la iglesia
y traer emociones. Nosotros no vivimos de las emociones, nosotros vivimos de la realidad, de la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice Jesús. No la fanfarronería de quien se luce como gran predicador, como gran profeta y no se cumple. Mucha gente dijo, predicador de multitudes, y hasta ahorita no hemos visto las multitudes. ¿Sabe? Este leal hombre de Dios le dijo a Naamán que se guardara sus regalos, se guardara sus presentes, porque según dice aquí, que cuando salió el general del rey de Siria, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro. ¡Ay, ay, ay! Vuelvo a repetir, 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos de gala. ¿Ah? De una fortuna. Pero dijo el profeta en el versículo 16, mas él dijo, vive Jehová, en cual presencia estoy, que no lo aceptaré. Y dice que Naamán le instaba, le rogaba que aceptara alguna cosa, pero el profeta no quiso. ¿Y cómo es de la super prosperidad? Que se llenan sus bolsillos, sus cuentas bancarias de lujo y esplendor. Yo cuando estuve en Ecuador, de 2 predicadores, cuando fui a su casa, y ellos se sorprendieron que yo llegué, pero no fue culpa mía. Una hermana me llevó, y ¿sabe usted? El lujo, que me puse a llorar. Porque yo no tenía ni el 2% de las riquezas que tenían estos 2 predicadores. Eran vecinos el uno al otro. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No es el oro, no es la plata lo que debo cobrar para servir a Dios, sino es mi servicio y mi lealtad a Dios y mi servicio a mi prójimo. Acá vienen muchas personas a que yo les haga liberación. Cuando estaba más joven lo he hecho. Podría seguir haciéndolo, pero me he dado cuenta que muchos quieren ser liberados de demonios para seguir en sus pecados. Ser libre para tener la libertad de pecar. Y yo les digo, señora, hermana o hermano, vaya usted a su pastor, que él le haga la liberación. No cree en la liberación. Que ore por su enfermedad. No, él no cree en los milagros, en la sanidad. Entonces es un pastor a medias. Un pastor tiene que creer toda la doctrina completa del evangelio. Vaya que su pastor ore por usted. Vienen acá, pueden estar horas conmigo aquí, yo liberando, restaurando, y cuando se van no dejan aquí ni un grano de arroz. Y su pastor, que es el asalariado, el que recibe un sueldo, no hace nada por su oveja. Y entonces las ovejas tienen que buscar en otra parte ayuda. Entonces, ¿qué clase de servidor puede ser ese? Pero aquí vemos a Eliseo, un hombre de Dios. Esto quiere Dios. Hombres de Dios, mujeres de Dios, que hagan la obra de Dios y crean en los milagros. A pesar de la insistencia de Naamán, él no recibió un regalo. Entonces dice que Naamán dijo, te ruego pues de esta tierra
¿No se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino solo a Jehová. Gloria a Dios. Se convirtió de corazón y prometió que nunca más haría un sacrificio a ningún otro dios, ni de animales ni de nada, solo a Jehová. Se convirtió, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues Naamán y caminó como media legua de tierra y se fue. Sano, libre. Pero he aquí, Eliseo tenía un criado que vio cuando Eliseo despreció el dinero, los regalos que había traído Naamán. Y pensó y dijo, ¿qué? ¿Cómo ha despreciado, cómo ha desperdiciado esta oportunidad de recibir estos regalos? Yo me voy en el nombre de Dios y le voy a pedir que me dé a mí los talentos de parte de Eliseo. Y se fue el criado detrás de la carroza donde se iba de regreso Naamán. Y se fue, y al verlo Naamán, que venía este hombre corriendo, paró y se bajó. ¿Qué te pasa? ¿Pasa algo? ¿Está todo bien? No, me ha mandado. El profeta Eliseo me ha dicho que han llegado 2 invitados y que me des 2 denarios de plata y mudas de ropa para regalarles. Qué mal testimonio, ¿verdad? Qué mal testimonio. Mentir. Pudo haber dicho Naamán, qué raro, este profeta me despreció todo y ahora voluble, cambia de parecer y ahora lo que no me quiso recibir ahora me lo pide. Cuidado, hermanos, que andemos con mentiras usando el nombre de Dios. A mí me pasó eso acá, que había gente que había estado pidiendo dinero en mi nombre. Habían tenido un programa del mío y pasaban mis prédicas y se beneficiaban con dinero. ¿Sabía usted que lo descubrimos? Ladrones. Yo no recibí nunca durante años ni 10 céntimos. Pero estas personas estaban recibiendo plata en mi nombre. Por eso le advierto, no dé dinero a mi nombre a nadie. Llámeme a mí, a mi teléfono. O búsqueme por este medio, por medio de WhatsApp, si quiere dar algo. Pero no lo haga por medio de cuentas bancarias que alguien se la haya puesto a la mano. Vivían a mis costas y yo inocente, y la gente creerá que me ha dado a mí. Yo le voy a decir a usted, no he recibido en todos estos años que estoy trabajando, predicando para TikTok, YouTube y Facebook, ni un real de nadie. Recién primera vez que empecé a recibir de una hermanita una ofrenda que no es, pues, para decir significativa. Yo vivo por fe y trabajo. A mis 80 años todavía trabajo con mis manos. Hago tejidos, hago artesanías y con eso me defiendo. Tengo una pequeña heladería chiquita que hemos empezado con un regalo que me hicieron mis hijos. Y de esta manera trato, hermanos, de salir adelante, honrando a Dios con lealtad, con pureza de corazón, porque no quisiera que Dios me diga un día, apártate de mí, obradora de maldad, nunca te conocí.
Esa será la frase que Dios dirá a los que venden el evangelio, a los que se lucran con el evangelio. Les dirá: apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Tiradlos afuera, donde será el llorar y el crujir de dientes. Fuera de Dios, al infierno. ¿Sabe qué, mi hermano? Yo deseo que la gente que le sirva a Dios sea honrada, sea honesta, como era el profeta Eliseo. Pero no como Gehazi. Gehazi también era criado, también era un siervo de Dios. Servía a Eliseo. A veces Eliseo lo mandaba a hacer algo de Dios, como lo hizo con la tsunamita cuando murió su hijo. Y sabe usted una cosa, nunca pudo hacer algo perfectamente bueno para Dios. Y así hay muchos que no hacen nada perfectamente bueno para Dios. A pesar que somos imperfectos, hay grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, a los cuales me saco el sombrero y los bendigo, porque los admiro por ser hombres honrados que trabajan para Dios con toda su alma, con todo su corazón, con esa pasión ferviente de ser un servidor leal al Señor Jesucristo. He aquí, fue con mentiras. Le dijo a Naamán que habían llegado 2 invitados y de parte del profeta que le dé 2 talentos de plata y le dé mudas de ropa. Y como le dio tanto, pesaban, mandó Naamán a sus siervos a ayudarle a llevar las cosas y se las llevó y las escondió. Pero no hay nada oculto delante de Dios. El Señor dice en su palabra que todo sale a la luz tarde o temprano. Hasta los crímenes más ocultos y mejor hechos a la perfección saldrá a la luz. Y aquí lo ve Eliseo al siervo y le dice: ¿dónde has estado? Aquí, Señor, no me he movido de la casa. ¿No te has movido de la casa? ¿Y qué es lo que he visto? Que has seguido a Naamán y Naamán ha bajado del carro y te ha dado regalos. Por lo que has mentido y por lo que has hecho, la lepra de Naamán te pase a ti. No era que las aguas se llevaron, las aguas del río Jordán se llevaron la lepra, sino que Dios sanó milagrosamente, y el sanar y el sumergirse en el agua era un acto de obediencia y humildad. Y le dijo: la lepra que salió de Naamán te vuelva a ti. Y el espíritu de la lepra entró en él y se volvió blanco de la cabeza hasta los pies, leproso. Y lo peor de todo no es eso. El pecado tiene sus consecuencias, mis amigos. Le dijo: tú, tus hijos, tus nietos y bisnietos y hasta la 5ª generación serán leprosos. El pecado trae como consecuencia la desgracia, como un contagio a la familia. Pasa de generación en generación. Por eso hay que arrepentirse de los pecados y pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Así que ven a Dios, pídele perdón, pídele que te sane, que te transforme, que te sane de la maldad y te vuelva un hombre bueno, una mujer buena. Que te sane del odio, del egoísmo, del espíritu de la venganza, de la ambición, de la angurria por el dinero. Adoradores del dinero, que es el dios Mamón. La ambición, la avaricia. No dan puntadas sin hilo. No es el amor al chancho, sino al chicharrón. Nunca están por una verdad, sino siempre por dinero, por dinero.
En el nombre de Jesús, te quiero decir que hay gente que te mira. Como dice ese dicho, no es por amor al chancho, sino al chicharrón. Te miran por tu dinero, te miran por tu posición social, económica, te miran por los puestos que puedas tener, para que seas tú el peldaño que pisen el trampolín para que lleguen a la fama o al éxito. Eso se llama tráfico de influencias, delito. Eso era Gehazi y esos son muchos siervos. Arrepentíos, dice el Señor. Y hay gente que para lograr un puesto en lo secular o en la política y también en ciertas iglesias calumnian y difaman a un hombre, a una mujer, para de un manotazo sacárselo del camino, para lograr su ambición y su posición. Y no le importó echar lodo a un inocente. Aquí en este barrio hay muchos que hicieron eso conmigo. Hablan del amor, pero de amor no tienen ni el tamaño de un comino. Hablan del perdón, pero ellos nunca perdonaron nada. Al contrario, sacan a relucir los defectos de alguien para proclamarlo, para que se llene el mundo del conocimiento del error de un hermano, de una hermana. Y más si es calumnia, difamación. Deshonrar, la deshonra es el pecado más grave que puede existir, porque es dañar, destruir la personalidad, la imagen, la reputación de una persona. Este Gehazi era así. Y así hay muchos siervos y siervas. Que venga el arrepentimiento, sin el cual nadie verá a Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Solo el que perdona camina en el camino de la santidad, el que se reconcilia, el que hace el bien, el que no vive mintiendo, engañando, como hizo engañar al capitán, al general, y que estaba nuevecito en la fe, y que acababa de recibir un milagro tan grande de Dios. Y así hay mucha gente que no le importa las almas, destruir el concepto santo que pueda tener una persona de los hombres y las mujeres de Dios. Hay aquel que vive hablando de pastores, de hermanos, de hermanas, hablando mal de su padre o de su madre, hablando mentiras contra sus hermanos de sangre o de la fe. Que Dios les perdone. Queridos amigos, podemos ver cómo Dios sana a un extranjero que no era judío, que no era de Israel. Podemos ver que Dios no hace acepción de personas, que si Dios sanó a este general del rey de Siria, que era otro país, otra nación, así Dios sanará a todas las naciones que vengan a Él y le pidan ayuda. Sáname, Señor. Y tras el milagro podrán decir como Naamán: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. He aquí que ahora conozco que en esa iglesia, en ese otro sitio, hay Dios. Aleluya. Milagros existen, milagros suceden, porque yo los he visto, no solamente lo he oído, no solamente lo he leído en la Biblia, lo he visto y lo he palpado. Y Dios me ha usado para hacer muchos milagros en el nombre de Jesús. Jesús sanó a todos los enfermos, a muchísimos de ellos que oré. Ese es el Dios que yo creo, el Dios de milagros, porque no hay otro nombre dado a los hombres que Jesucristo, en el cual tenemos salvación, sanidad, redención, liberación. Amigos, no importa dónde tú has nacido, al país que pertenezcas, Dios te ama y te quiere perdonar, te quiere salvar. Si eres de la China, si eres de Corea, si eres del norte, del sur, si tú eres de Europa o de África o qué continente asiático que seas,
América. Dios está con las manos extendidas hacia ti en la persona de Cristo Jesús, y por la obra y gracia del Espíritu Santo sucederá en ti el milagro del perdón y la transformación de hacer de ti un gran hombre, una gran mujer. Ese es el primer y más grande milagro, y después pueden venir otras sanidades y milagros. Si quieres seguir a Cristo, solo tienes que aceptarlo como tu Señor y Salvador. Si hay alguien que en este día necesite un milagro como Naamán, porque esa enfermedad en el tiempo de los israelitas era incurable. En el tiempo del rey de Siria, incurable. Y hoy hay enfermedades incurables, desahuciados por los médicos. Hay mucha gente, pero si tú crees, ven a Cristo como vino Naamán de tierra lejana a Israel. ¿A buscar a quién? Al siervo de Dios. Ven a buscar a Cristo, el Redentor, que dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por todos. Jesús vino a dar la vida por ti. Ven a Cristo. Ven. El que cree en mí, ríos de agua viva correrán por su ser. No te dirá que vayas al río Jordán. Te dice que vengas a Él, que es agua viva, agua de poder, fuente de vida eterna, sanador, libertador, restaurador, en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien de los que me han escuchado hoy día hablar que quiera pedir perdón a Dios, que quiera reconciliarse con Dios? Si es así, entonces vamos a orar. Ahí donde usted está, levante su mano derecha, izquierda, o póngasela a la altura de su pecho, como quiera. Y repite esta oración que le voy a decir, pero con reverencia. Diga conmigo: amado Dios, oh Dios de Israel, quiero que seas mi Dios completo, espíritu, alma y cuerpo. Que estés en mi vida. Y si mis pecados son tan grandes o pequeños, pero te he maltratado con mis procederes, con conductas, te pido perdón, oh Dios mío. Y recibo a tu Hijo Jesús en este día. Recibo que su muerte en el Calvario fue un sacrificio por mí, que yo debía haber muerto en esa cruz, yo, culpable. Pero Él llevó mis culpas y mis pecados en la cruz y derramó su sangre bendita para limpiarme de todo pecado. Y hoy que resucitó de entre los muertos, está sentado a la diestra tuya, oh Dios. Te pido perdón. Amado Jesús, perdona mis pecados. Libérame, restáurame de todo mal pecaminoso, de malas costumbres, tradiciones. Jesús, libérame. Hazme nacer de nuevo, ser un hombre y una mujer diferente. Te recibo como mi Salvador personal y te entrego mi vida y renuncio al mundo, al pecado y a las maldiciones para servirte, y elijo vivir a tu lado, mi Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y declaro que eres mi Señor, mi Salvador, y te entrego mi vida, Jesús. Amén. Señor, si alguien se entregó y se reconcilió, levántalo, restáurale, mi Señor, y dale hambre de ti, sed de ti, Señor. Amén. Querido amigo, si usted entregó su vida a Jesús, amiga, niño, niña, adolescente, señor, señora de la tercera edad, ore, hable con Dios, cuéntele todo
lo pasado y que le vaya limpiando. Y cualquier cosa que suceda, usted intime con Dios, cuéntele que Él es su Padre, su mejor amigo. Lea la Biblia, por favor, el Nuevo Testamento. Empiece Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta el Antiguo Testamento, hasta Apocalipsis. Una vez que lo ha terminado, puede leer la segunda vez, hasta tercera vez, para que tenga usted dominio de conocer la palabra. Y luego después puede usted empezar a leer el Antiguo Testamento. Congregue en una iglesia, pero tenga cuidado que hay sectas que están engañando a las personas. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Un abrazo sincero, cordial en el nombre de Jesús. Y que Dios les proteja en todo momento. Que viva el Perú y las naciones de la tierra. Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de señores, bendiciendo sus vidas. Un abrazo cordial. Nos vemos el domingo. Bendiciones. Póngame un me gusta y comparte esta palabra. Un comentario te lo acepto de todo corazón. Yo, la predicadora Rosa Brig Rodríguez.